hombres armados a bordo fue captada en video a un costado de la carretera federal 15 en Guasave, Sinaloa. El gobernador del estado, Rubén Rocha, aseguró que no es un video reciente e informó que ya se investiga. El fuego cruzado volvió a encenderse, pero esta vez golpeó directamente el corazón del Imperio del Mencho. 30 camionetas blindadas, marcadas con las siglas MF, cruzaron la línea roja que protegía el dominio del cártel Jalisco Nueva Generación, desatando un enfrentamiento brutal que dejó vehículos calcinados y un mensaje imborrable: Jalisco no se toca. ¿Quién está detrás de este desafío directo al Mencho? ¿Es el inicio de una guerra sin retorno? Si quieres descubrir cada detalle de este ataque audaz, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los secretos de esta historia que podría cambiarlo todo. Capítulo 1. La entrada brutal. Todo comenzó como un susurro que pronto se convirtió en un rugido en las redes sociales y las calles de Jalisco. Un convoy compuesto por 30 camionetas blindadas, repletas de hombres fuertemente armados, avanzaba en perfecta formación hacia territorio del cartel Jalisco Nueva Generación. Este movimiento no era una incursión cualquiera, no se trataba de una maniobra para pasar desapercibidos, era una declaración de guerra abierta. Cada camioneta era una bandera de desafío, cada hombre un guerrero que estaba dispuesto a cruzar el límite de lo prohibido, la línea roja que nadie había osado cruzar. Las horas siguientes se transformaron en un caos absoluto. Reportes en redes sociales, llamados desesperados en las estaciones de radio y alertas desde los halcones del cartel Jalisco Nueva Generación inundaron la región. El convoy MF avanzaba como un ejército, atravesando puntos estratégicos con precisión y dejando señales claras de su intención. No iban a retroceder. Las autoridades, atrapadas entre el miedo de intervenir y el poder de ambos bandos, observaban desde las sombras cómo Jalisco se preparaba para un enfrentamiento como ningún otro. El choque llegó con la brutalidad esperada. Las primeras explosiones iluminaron la noche como un mal presagio, mientras los blindados del cartel Jalisco Nueva Generación salían al encuentro del convoy rival. En cuestión de minutos, las carreteras se transformaron en campos de batalla. Las camionetas blindadas chocaban y ardían, mientras las ráfagas de los fusiles resonaban como gritos en el silencio de la sierra. El olor a pólvora y metal caliente impregnaba el aire, mientras los combatientes caían uno tras otro en un despliegue de violencia sin precedentes. Para el CJTNG, este ataque no era simplemente una incursión más, era un insulto a su dominio, una amenaza directa que no podían ignorar. Durante años, Jalisco había sido su fortaleza, su territorio impenetrable, pero el MF, con sus hombres y sus armas, había llegado con un mensaje escrito en fuego: Huayna, Jalisco no se toca. La batalla, que comenzó con camionetas blindadas y fusiles, pronto escaló hacia un enfrentamiento más estratégico, marcando un capítulo oscuro en la historia del narco mexicano. La gente, aterrorizada, buscaba refugio en sus casas mientras las calles se llenaban de rumores. ¿Quién era el MF? ¿Por qué se atrevían a desafiar al Mencho de una manera tan directa? En cuestión de horas, teorías sobre traiciones internas, nuevas alianzas y guerras de poder comenzaron a surgir. Las preguntas eran muchas, pero las respuestas seguían siendo un misterio enterrado en el caos de las camionetas calcinadas y los cuerpos caídos. Mientras tanto, las fuerzas federales enfrentaban un dilema. Intervenir podría significar desatar una guerra aún más sangrienta, pero mantenerse al margen era aceptar que los cárteles decidían el destino de Jalisco. Lo que quedaba claro es que este ataque marcaba un antes y un después en la lucha por el control de los territorios. Ningún cártel estaba a salvo, ni siquiera el cartel Jalisco Nueva Generación, y el MF estaba dispuesto a demostrarlo. Las consecuencias del enfrentamiento se hicieron sentir rápidamente. Las redes del CJNG comenzaron a reaccionar con furia, movilizando más unidades y preparando una respuesta que prometía ser igual de brutal. Pero el MF, lejos de retroceder,
parecía tener un plan mucho más ambicioso que simplemente desafiar al cártel más temido de México. Las miradas ahora estaban puestas en ellos, en su audacia, en su fuerza y sobre todo en la pregunta que todos querían responder. ¿Esto fue solo el comienzo? El capítulo termina como empezó, con incertidumbre y tensión en el aire. Los ecos de los disparos aún resonaban en la sierra y las llamas de los vehículos calcinados iluminaban un escenario que muchos pensaron nunca presenciarían. El MF había llegado y su impacto ya comenzaba a sentirse en las entrañas del cartel Jalisco Nueva Generación y más allá. ¿Será este el inicio de una guerra sin retorno? Jalisco tiembla y México entero espera el siguiente movimiento. Capítulo 2. El toponazo en casa del Mencho. Lo que los hombres del MF jamás imaginaron es que el CJNG ya sabía de su avance. El 3, hijastro del Mencho y estratega letal del cártel, estaba listo para recibirlos. Cada movimiento había sido monitoreado, cada detalle calculado con precisión. Mientras el convoy avanzaba hacia territorio enemigo, creyendo que cruzar la línea roja era su primera victoria, el CJNG se preparaba para darles la bienvenida más brutal que jamás habían enfrentado. Cuando la primera camioneta del MF intentó cruzar, el silencio se rompió con un rugido infernal. ¡Boom! Una explosión resonó como un trueno que marcaba el inicio del enfrentamiento. A plena luz del día, las ráfagas comenzaron a escucharse a kilómetros. La tranquilidad del territorio se transformó en un caos imparable y el convoy quedó atrapado en una emboscada feroz, diseñada para no darles ni un momento de respiro. Los testigos hablaron de gritos y explosiones, de vehículos blindados calcinados y de un campo de batalla que parecía salido del peor de los escenarios. El aire estaba cargado de humo y el eco de los disparos se mezclaba con la desesperación de aquellos que intentaban resistir lo inevitable. El CJNG, liderado por el implacable 03, ejecutaba cada movimiento con precisión fría y sin piedad. El MF, que había entrado con fuerza y orgullo, ahora luchaba por sobrevivir. Las camionetas blindadas que habían sido su fortaleza comenzaron a ser destruidas una por una y la estrategia que los había llevado hasta allí ahora se derrumbaba. Cada intento de avance era respondido con una violencia desmedida, cada movimiento frenado por la emboscada que no dejaba escapatoria. Para el 3, esto no era solo un ataque, era un mensaje. Nadie cruzaba la línea roja sin pagar el precio. Su calma estratégica se reflejaba en cada orden que daba, en cada movimiento del CJNG. No se trataba solo de defender el territorio, se trataba de dejar claro que nadie desafía al Mencho y sale ileso. Este era un recordatorio brutal de quién tenía el control absoluto en Jalisco. El MF intentó reagruparse, pero la emboscada había sido diseñada para quebrarlos completamente. Los pocos que lograron escapar dejaron atrás vehículos, equipo y sobre todo su propósito. La derrota era evidente y la fuerza del CJNG se alzaba como una sombra imponente sobre los restos del convoy enemigo. Este enfrentamiento desató olas de especulación. ¿Quién realmente estaba detrás del MF? ¿Cómo se atrevieron a desafiar al Mencho de manera tan directa? Las redes sociales explotaron con teorías y videos del enfrentamiento, mostrando la magnitud del desastre y la brutalidad del choque, pero las respuestas seguían siendo esquivas, enterradas en el humo de la batalla. Lo que queda claro es que este no fue un evento aislado, este fue el preludio de algo mucho más grande, de una guerra que promete ser tan explosiva como sangrienta. El mostró que la audacia puede desafiar el status quo, pero el CJNG demostró que su dominio no será fácilmente arrebatado. Las llamas que consumieron las camionetas son solo el comienzo de un conflicto que sacudirá todo. Capítulo 3. Escenas del infierno. El impacto fue inmediato. Apenas terminó el enfrentamiento, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos grabados por los propios habitantes de la zona. Las imágenes eran apocalípticas. Una carretera llena de escombros, camionetas con los cristales estallados, algunas con las llantas reventadas por completo y otras envueltas en llamas. En el aire se percibía una densa nube de humo y olor a pólvora, mientras en el suelo quedaban los restos de un convoy que jamás llegó a su destino.
Lo que estaba destinado a ser una toma de territorio se convirtió en un cementerio de vehículos y sueños rotos. Los cuerpos estaban allí regados entre la maleza y el pavimento, con las armas aún empuñadas o caídas a escasos centímetros. Muchos llevaban chalecos, gorras con las siglas del MF y rostros cubiertos por pasamontañas negros. Sin embargo, nada de eso los protegió. Según los primeros reportes, al menos 4 integrantes del grupo fueron abatidos en el lugar, aunque fuentes no oficiales indican que la cifra real podría superar fácilmente la docena. Las autoridades no confirmaron el número exacto, pero lo que sí se pudo constatar fue que el nivel de destrucción era tan alto que muchas de las camionetas quedaron irreconocibles. El fuego cruzado fue de una intensidad pocas veces vista en esa región. Los testigos aseguraban que las ráfagas se escuchaban a kilómetros y algunos habitantes de comunidades cercanas huyeron de sus casas por miedo a ser alcanzados por una bala perdida. Hubo explosiones que sacudieron el suelo como si se tratara de una zona de guerra. No era un enfrentamiento común, dijo un testigo en redes sociales. Era como si supieran exactamente dónde y cómo atacar, como si los hubieran estado esperando. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Una emboscada perfectamente planeada por los hombres del 03. El 03, hijastro del Mencho y actual figura clave dentro del CJNG, fue quien orquestó la defensa. Fuentes internas aseguran que ya sabían del convoy desde antes de que cruzara los límites del estado, gracias a información filtrada desde dentro del propio MF o por vigilancia satelital. En cuestión de horas prepararon una respuesta feroz, no dejaron nada al azar. Rutas bloqueadas, francotiradores apostados en puntos estratégicos y equipos de respuesta rápida listos para cerrar el paso. Cuando el convoy intentó entrar, no tuvo tiempo ni de retroceder, fueron atrapados y fulminados en seco. La escena posterior fue un verdadero infierno. Algunas camionetas quedaron tan dañadas que los motores estallaron y se incendiaron al instante. Una en particular, con las siglas EMEF pintadas en rojo, ardía mientras las llamas alcanzaban varios metros de altura. Otras mostraban impactos de bala en cada rincón, como si hubieran sido rociadas por un enjambre de metralla. Una imagen viral muestra una camioneta negra con el parabrisas completamente perforado y un cuerpo colgando a medio salir de la puerta. No hay duda, el CJNG no solo repelió el ataque, lo destruyó con violencia desproporcionada. La presencia de las autoridades llegó tarde. Cuando los militares y las fuerzas estatales arribaron a la escena, ya no quedaba nadie para enfrentar. Solo hallaron las camionetas calcinadas, los cuerpos en el suelo y un silencio sepulcral que decía más que 1000 palabras. El 3 y su gente habían desaparecido como sombras tras cumplir su misión. Todo fue tan rápido y efectivo que no dejaron ni rastro. Lo que encontraron las autoridades fue simplemente el resultado final de un operativo quirúrgico. 0 sobrevivientes del convoy y ningún detenido. Pero más allá del daño físico, lo que se vivió ese día fue una muestra brutal de poder, un mensaje directo al corazón del MF. Aquí no se entra. Y lo dijeron con fuego, con acero y con sangre. Jalisco no está en disputa y quienes intenten cruzar esa línea sin autorización lo pagarán con la vida. La reacción del CJNG fue tan contundente que incluso analistas del crimen organizado reconocen que no se trató de un simple acto defensivo, sino de una declaración. Jalisco sigue siendo la joya de la corona del Mencho y no está Bomos a la venta ni en negociación. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue? ¿Volverá el MF con más fuerza? ¿O este fallido intento servirá como advertencia para replantear toda su estrategia? Lo que es claro es que esta guerra no terminó. El ataque fue solo un episodio en una escalada que apenas comienza. Las rutas del narcotráfico, el control territorial y el poder simbólico siguen en juego. Pero después de este escenario del infierno, queda más claro que nunca que cualquiera que intente tocar tierra en Jalisco sin permiso será recibido con el mismo fuego que calcinó ese convoy. Capítulo 4. La respuesta militar que llegó tarde. Horas después del tiroteo, cuando el eco de las balas ya se había disipado y el humo comenzaba a mezclarse con la niebla del amanecer, llegaron los primeros vehículos del ejército mexicano. Camiones, tanquetas y helicópteros sobrevolando la zona. Pero todo era en vano.
Lo que encontraron no fue un campo de batalla activo, sino un escenario ya consumado por la violencia. No había enemigos que capturar ni heridos que rescatar. Solo quedaban los restos carbonizados de una emboscada que había sido ejecutada con precisión quirúrgica. Llegaron tarde, demasiado tarde. Los soldados caminaron entre ruinas humeantes, observando los agujeros de bala en los chasis retorcidos y los cuerpos ya sin vida tendidos entre los pastizales. La tierra estaba marcada por las huellas de una retirada impecable. No había casquillos regados al azar ni señales de improvisación. El operativo del CJNG había sido meticulosamente calculado. Todo indica que el 3, con acceso a tecnología de monitoreo e inteligencia operativa, sabía con exactitud cuánto tiempo tendría antes de que apareciera el Estado, y lo aprovechó al máximo. Uno de los elementos que más impactó a los militares fue ver las puertas de varias camionetas aún marcadas con pintura roja. Las siglas MF estaban allí, desfiguradas por el fuego pero aún visibles, como un recordatorio grotesco de quien intentó conquistar ese territorio. Era una provocación fallida, un grito de guerra que no solo fue silenciado, sino humillado públicamente. Para el CJNG, dejar esas letras calcinadas fue parte del mensaje. Los vimos venir, los destruimos y ni siquiera nos molestamos en borrar su nombre. En los videos filtrados desde la zona se pueden ver a los soldados tomando fotos, midiendo trayectorias de bala y levantando evidencia que, en el fondo, ya no servía de mucho. La escena estaba limpia, controlada, casi como si fuera un museo de la derrota para el grupo atacante. Los peritos solo confirmaron lo evidente. Esto no fue una confrontación improvisada, fue una ejecución perfecta, donde la respuesta criminal superó en tiempo, logística y contundencia a las propias fuerzas federales. Una operación clandestina más eficiente que la maquinaria del Estado. Este retraso en la llegada del ejército no es casualidad. Fuentes extraoficiales aseguran que, antes de la movilización oficial, hubo horas de vacilación. ¿Por qué? Porque entrar en una zona de fuego activo, controlada por el CJNG, implica un riesgo enorme. Las unidades esperan órdenes, evalúan seguridad y muchas veces deciden no actuar hasta que la situación se enfríe. Ese tiempo muerto fue aprovechado por el 3 y su comando para desaparecer sin dejar rastro. Así, mientras el Estado analizaba, los sicarios se ejecutaban y se esfumaban como fantasmas. La falta de resultados tras el operativo fue criticada duramente en redes. ¿De qué sirve que lleguen después de la masacre?, preguntaban los usuarios, mostrando imágenes satelitales y ubicaciones del enfrentamiento. Incluso algunos medios locales se atrevieron a decir lo que muchos piensan pero pocos dicen, que en ciertas regiones los grupos criminales operan con más poder, más rapidez y más inteligencia que las propias instituciones del gobierno. Y este caso fue la prueba más clara. No hubo detenidos, no hubo decomisos, solo cadáveres y destrucción. Las autoridades intentaron justificar su accionar alegando que se activaron los protocolos correspondientes y que se resguardó la zona para evitar más violencia. Pero las imágenes del lugar contaban otra historia. No hubo confrontación entre el CJNG y el ejército. No hubo persecución. Los verdaderos protagonistas ya se habían retirado cuando los uniformados pisaron el terreno. Lo que quedó fue una postal de guerra que parecía sacada de un país en conflicto armado, no de un Estado mexicano en aparente control federal. Y mientras el gobierno recogía los pedazos, el CJNG celebraba su victoria silenciosa. No publicaron comunicados, no grabaron narcomensajes, su mensaje ya había sido escrito con fuego y acero. Aquí mandamos nosotros y ni siquiera ustedes pueden evitarlo. El 3 demostró una vez más que no necesita enfrentarse al Estado para dejarlo en evidencia. Le basta con actuar antes, desaparecer después y dejar que sean las propias instituciones las que lleguen a documentar su fracaso. Capítulo 5. ¿Quién dio la orden? La pregunta que todos se hacen tras la emboscada fallida es tan sencilla como explosiva. ¿Quién dio la orden? Porque este ataque no fue un arrebato, no fue un grupo de sicarios actuando por cuenta propia. Fue una maniobra estratégica, coordinada, con recursos, armamento y vehículos. Nada de eso se organiza en un par de días.
Analistas especializados en seguridad coinciden en un punto clave. Esto llevaba semanas gestándose y todo apunta a una cúpula que tomó la decisión desde mucho más arriba. Alguien con poder real dentro del MF autorizó el intento de invasión al corazón de Jalisco. El movimiento Fuerza, conocido por sus siglas MF, ya había estado tanteando el terreno desde hace tiempo. En Zacatecas se detectaron patrullajes extraños, enfrentamientos esporádicos y mensajes velados en redes sociales que hablaban de recuperar el norte. En Durango, lo mismo. Eran pruebas, medían tiempos de respuesta, observaban rutas de entrada y salida, evaluaban qué municipios eran más permeables. Cada incursión parecía pequeña, pero formaba parte de un plan mayor. El paso siguiente era claro: avanzar sobre Jalisco, la joya del narcotráfico mexicano, el bastión histórico del CJNG. Pero algo salió mal, muy mal. Lo que el MF no supo o no quiso ver fue que Jalisco no estaba tan debilitado como creían. En los últimos meses, las autoridades federales habían reportado una supuesta disminución en la actividad del CJNG en esa zona. Algunos interpretaron eso como una pérdida de control, pero los más experimentados saben que cuando un grupo criminal deja de hacer ruido, no es porque esté cayendo, es porque está preparando algo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El 3 estaba esperando, en silencio, organizando su defensa. Este tipo de errores de cálculo son fatales en el mundo del crimen organizado. Subestimar a un enemigo como el CJNG no solo implica perder hombres y vehículos, sino algo mucho más importante: credibilidad. El MF intentó marcar territorio, mostrar que podían entrar al patio del rival sin consecuencias. Y el resultado fue una masacre que dejó a su estructura fracturada y expuesta. No solo perdieron el control del operativo, también perdieron la narrativa, porque ahora la historia que circula es que intentaron entrar y salieron en bolsas negras. Los mandos intermedios del MF, según fuentes infiltradas, están en crisis. Algunos reclaman haber advertido que no era el momento, que faltaba apoyo, que Jalisco es otra liga, pero la orden ya había sido dada. Nadie la cuestionó y ahora, tras el desastre, el ambiente dentro del grupo se ha vuelto denso, lleno de sospechas. ¿Quién los vendió? ¿Quién filtró la ubicación? ¿Por qué el CJNG estaba tan bien preparado? Algunos incluso hablan de un doble agente, de un traidor interno que alimentó la ilusión de una victoria fácil solo para entregar a los suyos. Mientras tanto, en la cúpula del CJNG no se celebró públicamente la victoria, no lo necesitaban. El mensaje fue claro y brutal: nadie entra aquí sin consecuencias. El 3, el fantasma detrás de muchas operaciones letales, demostró que sigue al mando, que no ha perdido el control y que su estructura responde con eficacia casi militar. El silencio de los líderes del CJNG tras la masacre solo reforzó el temor. Si no hablan es porque están planeando el próximo movimiento. La guerra no terminó, solo cambió de fase, pero la pregunta sigue flotando en el aire como un espectro. ¿Quién fue el cerebro detrás del intento fallido? Algunas versiones apuntan a un nuevo liderazgo dentro del MF, figuras jóvenes que buscan posicionarse con acciones arriesgadas y simbólicas. Otros creen que fue una jugada desesperada para recuperar territorio perdido tras una serie de golpes en el norte. Sea cual sea la verdad, la realidad es que la decisión de avanzar sobre Jalisco fue un error monumental que dejó al MF expuesto, debilitado y con una enorme mancha en su historial. Ahora, todo México observa en silencio. Las redes sociales arden con teorías, los medios apenas se atreven a nombrar a los implicados y las autoridades federales hacen malabares para mantener la calma. Pero entre líneas, entre rumores y filtraciones, la narrativa ya se impone. El MF quiso jugar con fuego y terminó incendiándose a sí mismo. La próxima vez que alguien intente cruzar la frontera invisible hacia Jalisco, lo pensará dos veces, porque esta guerra no se gana con balas, se gana con precisión, inteligencia y paciencia letal. Jalisco no está en venta ni en negociación. El MF quiso intimidar y terminó dejando una cicatriz más en el mapa del crimen. El Mencho, aunque ausente públicamente, dio su respuesta a través del 03. Aquí mando yo.
Lo que viene no es paz, es una guerra encubierta que ya empezó a dejar muertos. Y si alguien pensaba que podía entrar con 30 camionetas sin consecuencias, que mire las cenizas.